La conferencia plenaria la va a dar el doctor David Bernal Neira. El doctor David Bernal Neira es parte del Laboratorio de Inteligencia Artificial Cuántica de la NASA desde julio del 2021 y antes tuvo desde el 2019 una beca de la Asociación de Universidades de Investigación Espacial de los Estados Unidos. Obtuvo un doctorado en Ingeniería Química por la Universidad de Carnegie Mellon, una maestría en Ingeniería Química por la Universidad de los Andes en Bogotá y licenciaturas en Física y en Ingeniería Química también por la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Su investigación actual se ubica en la intersección de ingeniería química y de procesos, métodos de optimización y computación cuántica. Y su conferencia de hoy es Enfoques computacionales modernos para optimización discreta no lineal y aplicaciones en ingeniería de procesos. Por favor, David, cuando quieras, podés empezar. Perfecto. Pues primero que todo, muchísimas gracias. Que la forma en la que me presentan, por Dios, debo estar un poco rojo. Hoy estoy presentando esta charla desde Anaheim, en California, en medio de la conferencia anual de Informs, pero pues por supuesto que estoy muy a gusto y bueno, algo bueno salió de la pandemia, ¿cierto? Que podamos tener este tipo de eventos Sí. así. Nada, pues comencemos, ¿les parece? Em, ¿De qué voy a hablar el día de hoy? Voy a hablar de un tema que creo que nos concierne a todos. Primero, tengo las diapositivas en inglés, pero la charla la voy a dar en español. Espero que no haya ningún problema. Pero entonces, lo que vale la pena comenzar a hacer es preguntarnos por qué nos interesa hacer optimización, ¿cierto? Y entonces, cuando estamos buscando dichas soluciones óptimas, pues queremos llevar a cabo una exploración, pero dicha exploración usualmente toma mucho tiempo, puede ser costosa, puede llevar a errores. Entonces, una forma de atacar este tipo de problemas es cuando construimos un modelo del mundo real, ¿cierto? Y dicho modelo siempre tiene que incorporar nuestros conocimientos, cómo vemos el mundo, ¿cierto? Incorporar nuestras suposiciones y también incluir ciertas simplificaciones, dado que vamos a estar continuamente en un balance entre qué tan, llamémoslo, qué tan válido y qué tan solucionable es dicho modelo. Y para eso sirve este paradigma de programación matemática, en donde nos gusta escribir el problema de optimización en términos de ecuaciones matemáticas. Tenemos uno o varios objetivos, una o varias restricciones, y estas ecuaciones matemáticas dependen de valores que llamamos variables, ¿cierto? Y nuestra búsqueda de una solución óptima es cómo modificamos el valor de las variables con tal que maximicemos el o los objetivos, sujeto a que estemos respetando las restricciones, ¿cierto? Es una forma como muy general para describir problemas de optimización. Entonces, obviamente, espero que todos, pues si no están familiarizados con esto, que sea como que todos comencemos en un punto común, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando comenzamos a intentar modelar el mundo real, es abrupto, es discontinuo, no suave. Entonces, en este punto necesitamos herramientas que representen cómo se comporta el mundo en la vida real. Y llegamos a esto de optimización entera u optimización mixta entera. Entonces, ¿qué es esto de optimización entera o mixta entera? Algunas de estas variables vamos a asumir que solo van a poder tener valores enteros, ¿sí? Y esto, pues obviamente, ocurre en la vida real continuamente. Cuando estamos hablando de objetos, de personas, pues hay cosas que son indivisibles. Entonces no puedo hablar de 7.4 zapatos si mi modelo de optimización es de producción de zapatos, ¿sí? Pero más que todo, aparece mucho en términos de switches, de cómo activar o desactivar restricciones o condiciones lógicas, ¿sí? Entonces, en el subcaso en donde las variables discretas solo puedan tener ceros o unos, podemos comenzar a utilizarlas para expresar disyunciones, implicaciones, precedencias, y este tipo de cosas aparecen en todos, son casi que omnipresentes en problemas de optimización, ¿cierto? En práctica aparece todo el tiempo, estamos tomando decisiones A o B, ¿sí? Sí o no, cero o uno. Entonces, de nuevo, esta herramienta en donde podemos
forzar que ciertas variables sean discretas y solo tengan valores discretos, pues nos abre el mundo en términos de modelamiento. Ahora, tenemos que ir un poco más lejos, ¿cierto? Porque el mundo real, aparte de ser como abrupto, discontinuo, pues también es no lineal, ¿cierto? ¿Y por qué, aunque no necesitemos las restricciones no lineales para representar, pues, discontinuidades o no convexidades, el hecho de tener restricciones no lineales nos ayuda a representar cómo entendemos el mundo, ¿sí? Porque en medio de todo, la química, la física, pues se representa a punta de restricciones, pues de ecuaciones no lineales. Entonces, ¿por qué no utilizar estas mismas ecuaciones para nuestros modelos? De nuevo, ¿qué significa esto de la no linealidad? Esa suposición en donde decimos que las restricciones o el objetivo dependen linealmente de todas nuestras variables, hombre, pues eso no es que sea lo más general del mundo. Entonces, por eso necesitamos también la no linealidad. Y ahí, pues solo nos hace la vida un poco más complicada. Entonces, llegamos a este formato que es de optimización discreta no lineal, ¿cierto? Y nos gusta escribirlo en términos de estas ecuaciones que tenemos acá, en donde tenemos una función objetivo, restricciones que son lineales o no lineales y variables que pueden ser continuas o discretas. Y esto aparece en mucho tipo de aplicaciones. Yo pues tengo más experiencia, digámoslo, en ingeniería química y en especial en la subrama en donde se aplica optimización para ingeniería química, que nos gusta llamarle ingeniería de procesos, Process Systems Engineering en inglés, ¿cierto? Y aparecen aplicaciones en todo lado. Aparecen en optimización de procesos, llamémoslo del flow sheet de un proceso, aparece en planning y en scheduling, aparece en control, aparece en diseño de procesos, aparece en diseño molecular inclusive. Pero cuando comenzamos a ver, estas aplicaciones no son exclusivas de ingeniería química. Hay aplicaciones en medicina, hay aplicaciones en otras ramas de la ingeniería, en investigación operativa, por supuesto, en biología computacional, en diseño de redes. Este tipo de problemas aparecen, de hecho, en muchas más aplicaciones de las que están siendo utilizados. Pero entonces, cuando uno se va y comienza a hablar acerca de cuál es la representabilidad que uno tiene con problemas de optimización discretos no lineales, llega a este resultado que a mí me parece impresionante, que dice que uno puede codificar máquinas de Turing, inclusive máquinas universales de Turing, como un problema de optimización no lineal discreto. Y la mayoría de los procesos industriales están incluidos en esto. Entonces, este es el punto. Tal vez si no están familiarizados con este tema, alguien dirá, ¿cómo es que yo no he escuchado de esto? ¿Cierto? ¿Por qué no se supone que esto representa todos los problemas a los que me puedo enfrentar? ¿Por qué hasta ahora escucho de esto? ¿Y por qué no estoy resolviendo todos mis problemas con este tipo de formulación? Y la respuesta tiene que ver con complejidad computacional, ¿cierto? Estos problemas pertenecen a la familia de NP duros o no deterministas polinomiales duros. Y pues la prueba es bastante sencilla a partir de problemas de satisfiability en inglés. Podemos ir a problemas binarios enteros y después lineales y después mixtos enteros lineales y resultamos en discreto no lineal. Entonces son problemas que de por sí la complejidad computacional de resolverlos ya es complicadito, llamémoslo así. E inclusive, lo peor de todo es que pueden llegar al punto de ser indecidibles. Es decir, y existen problemas que se pueden escribir en donde por más tiempo que pasemos intentando resolverlos, no podemos llegar a una conclusión de si tienen o no tienen una solución. Entonces, estamos en este punto en donde tenemos una herramienta de modelamiento súper poderosa y al mismo tiempo resulta en modelos matemáticos que son muy complicados de resolver. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esto? Bueno, pues nada, alguien que sea tal vez un poco nuevo en el tema puede decir, sencillo, ¿no? Pues en medio de todo, fíjense, como tenemos variables discretas, vamos a hacer una suposición que ese conjunto va a ser finito, yo comienzo a enumerar, solamente evalúo todas las combinaciones de estas variables discretas, lo que quede en las variables continuas, esos problemas son relativamente más fáciles, entonces llego, resuelvo esta numeración, luego hago un ranking
en términos de función objetivo, filtro aquellas que violen las restricciones y listo. Y no hay ningún problema. Ya habré resuelto mi problema de optimización. Y aunque esto es posible, no es práctico. ¿Y por qué no es práctico? Porque el número de combinaciones que podemos encontrar en este tipo de problemas discretos crece muy rápido. En el caso más sencillo, crece exponencialmente, como 2 a la n. En el caso que solo tengamos variables binarias, crece como 2 a la n, donde n es el número de variables. Y en otras aplicaciones, por ejemplo, cuando uno hace permutaciones, que tiene mucho que ver cuando se está resolviendo el problema del vendedor viajero, cuando se están resolviendo problemas en donde uno tiene asignación de trabajos en máquinas y todo el asunto, esos crecen como n factorial. Y pues ahí dejé una gráfica en esto, en donde pongo en el eje X el tamaño del problema de optimización y en el eje Y pongo simplemente magnitudes. Entonces se dan cuenta que bastante rápido llego yo al punto en donde la cantidad de soluciones factibles excede números que simplemente están más allá como de lo que es práctico, ¿cierto? Solamente por dar un ejemplo, esta línea negra es la edad del universo en nanosegundos. Es decir, si tuviésemos un computador capaz de evaluar cada una de estas soluciones en un nanosegundo, nos tomaría la edad del universo para enumerar todas las posibles soluciones de un problema binario con 90 variables. Entonces, no tiene ningún sentido atacar este problema a punta de enumeración. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cierto? Pues de hecho ya contamos con una serie de métodos de solución para este tipo de problemas. Entonces, uno de los métodos que ha sido más exitosos se llama branch and bound en inglés. Yo supongo que acotamiento y exploración en español, ¿cierto? En donde lo que tenemos es, vamos a solucionar inicialmente un problema ignorando el hecho que ciertas variables sean discretas. Cuando el problema es continuo, se vuelve mucho más sencillo de resolver, porque tenemos acceso, digamos, a información de primer orden de derivadas, de segundo orden de derivadas. Existen algoritmos muy eficientes cuando las condiciones de este problema son un poco más restrictivas, digamos, cuando es completamente lineal o es convexo o tiene que ver con conos. El hecho es que resolver el problema sin el requerimiento que las variables sean discretas es mucho más sencillo que el problema, llamémoslo, con las variables discretas. Y posterior a eso, vamos a comenzar a forzar el hecho que las variables sean discretas a partir de las ramas de este árbol de ciencias de computación, que como cualquier árbol de ciencias de computación crece para abajo, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos es, vamos a forzar que ciertas variables sean discretas y así llevamos a cabo esta exploración. La idea es más o menos como divide y conquistarás, ¿cierto? En donde a medida que voy resolviendo el problemas continuos, voy forzando ciertos valores discretos en las variables discretas, ¿cierto? Y el gran secreto detrás de esto es que eventualmente, cuando yo soluciono estos problemas, puedo capturar información que me haga la exploración en el resto del árbol más eficiente. En términos de, puedo, digamos, derivar desigualdades o en esta comunidad se le conoce como cortes que evitan que yo me vaya hasta la raíz, bueno, no, de hecho, hasta la punta de este árbol, ¿cierto? Pero, bueno, todo esto es para evitar la enumeración completa, pero en el peor de los casos podemos resultar ahí. Esta idea, aunque suena simple, ha sido supremamente exitosa para resolver en particular el subcaso en donde solo lidiamos con restricciones lineales, ¿cierto? Y se han visto en los últimos 30 años, en términos puramente algorítmicos, ni siquiera del computador, aceleraciones de órdenes de magnitud, ¿sí? Porque hemos sabido cómo integrar bien esta información, cómo pasarla a los otros nodos, cómo generar estos cortes, todo pues para este fin. Entonces, esta es una forma en la que podemos resolver nuestros problemas discretos, lineales y no lineales también, ¿cierto? Cuando en este árbol, cada uno de los nodos se convierte en un problema no lineal, pues resuelvo mi problema discreto no lineal. Ahora, no ha sido tan exitoso como en el caso lineal. La razón principal porque derivar
los famosos cortes, las famosas desigualdades. No es tan sencillo cuando el subproblema es no lineal. Pero bueno, tenemos esta alternativa. Por el otro lado, tenemos algo llamado métodos de descomposición. ¿Sí? En estos métodos de descomposición, la idea es vamos a abrir el problema, ¿cierto? El problema original lo vamos a separar en partes con las que podamos lidiar más fácilmente. En particular, si yo soy capaz de aislar la no linealidad en una parte, el resto del problema queda lineal. Y ya puedo utilizar los métodos de este lado izquierdo, que son súper eficientes, y más o menos como aprovecharme del éxito que ha tenido este tipo de métodos para solucionar la versión no lineal. Y si soy capaz de tomar toda la información y salir con un método bueno, pues soluciono el problema. Entonces, vamos a hablar un poquito más de estos métodos de descomposición, porque pues parte de la charla va a tener que ver con esto. Y de nuevo, la observación principal es las variables que complican el problema son aquellas que están forzadas a ser discretas, ¿sí? Si soy capaz de resolver un problema sin dichas variables, bien sea porque las vuelvo continuas o porque simplemente las fijo y como que proyecto el espacio sobre esas variables, me queda mucho más sencillo de solucionar. Y de esta forma, también tengo una manera de separar el problema en discreto lineal y continuo no lineal, ¿cierto? Y a partir de la iteración de estos dos problemas, pues puedo resolver eficientemente mi problema discreto no lineal. Ahora, uno puede dar como un argumento así, como dirían en inglés, hand wavy, ¿sí? Sin mucha base teórica fuerte, en el sentido de esto va a funcionar muy bien con estos problemas, dado el hecho que pertenecen a esta familia de no determinista polinomial. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente la descripción de esta familia en términos de complejidad es que mejor dicho, el esfuerzo que toma para resolver el problema no crece de forma polinomial con respecto al tamaño del problema. Es decir, si yo tengo uno de estos problemas de cierto tamaño, resolver problemas de la mitad del tamaño, la suma de esas dos partes puede que sea más sencillo que resolver el problema en general. E inclusive puede ser muchas veces más sencillo, es decir, yo puedo tener un algoritmo iterativo entre las subpartes y aún si le toma 100 iteraciones va a ser más sencillo que el problema original. Básicamente esa es la idea que queremos dar acá. Y a partir de esto, entonces uno tiene que comenzar a decir, ok, ¿cómo vuelvo algo no lineal en lineal? ¿Cómo es que hago este tipo de cosas? Pues el primer método que se propuso para esto se llama el método de aproximación exterior, Outer Approximation Method en inglés, en donde a partir de la información de las derivadas uno puede comenzar a aproximar estos espacios no lineales con términos lineales, ¿cierto? Y esto fue propuesto, de hecho, por el grupo de investigación donde yo hice mi doctorado en los 80, en el 86. Ok, entonces, aquí está un poco raro esta charla, porque me presento como a la mitad de la charla, aunque ya me ahorraron esta presentación. Gracias por haberme presentado al principio, pero solamente para enfatizar que aparte de tener como esta experiencia, digamos, académica, también pues trabajé en la industria durante mi doctorado, estuve haciendo cosas en ExxonMobil, trabajando en la división de tecnología de procesos y en la división de estrategia corporativa, y estuve trabajando, realmente llegué a este tema a partir de una beca que se llama la Academia Cuántica de Feynman. Entonces, bueno, ¿qué he hecho yo con esto? Durante mi doctorado, afortunadamente, fui parte de un centro de investigación muy cercano a la industria. Y aunque mi trabajo fue más que todo teórico, me permitieron comenzar a colaborar con industria y esto, básicamente, tomar estos problemas y aplicarlos a gente que le interese. Entonces, esto fue maravilloso, ¿cierto? Porque comenzamos a resolver problemas de planeamiento en refinerías y de intensificación de procesos y de manufactura distribuida y de mantenimiento de procesos, inclusive más allá de ingeniería química. Y de hecho fue el proyecto en cómo yo llegué a la NASA, es aplicar las técnicas de solución de este tipo de problemas, en este caso para computación cuántica. Estábamos escribiendo un compilador para uno de estos aparatos cuánticos y bueno, estábamos utilizando este tipo de herramientas.
yo he trabajado, digamos, como en teoría, algoritmos, software de estos métodos discretos no lineales. Y una forma como de resumir lo que a mí me gusta hacer es explorar por ahí qué herramientas buenas están e incorporarlas para resolver estos problemas que me fascinan, ¿cierto? Entonces, bien sean técnicas de programación cónica o de, álgebra, de geometría algebraica, todo esto trayéndolo para resolver estos problemas y enfatizado también como en ciertas aplicaciones. Como ingeniero químico, como que no me puedo olvidar de la termodinámica y de lo que me gusta y todo el asunto, entonces trabajo en intensificación de procesos, destilación catalítica, este tipo de cosas, y más recientemente en métodos modelos y algoritmos para solucionar este tipo de problemas utilizando computación cuántica. Entonces, aquí comienza la parte de investigación anterior, ¿cierto? Y fue las contribuciones a mixto entero no lineal, a discreto no lineal. Básicamente, lo primero que hicimos fue, hombre, ¿qué herramientas hay para ir y resolver este tipo de problemas? Dadas ciertas condiciones, asumamos convexidad para ciertas funciones, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que encontramos? El gran resumen es estas gráficas van a aparecer de vez en cuando en esta charla y se llaman perfiles de rendimiento, ¿sí? Y tienen en el eje X una medida de cuánto esfuerzo toma resolver el problema. Usualmente aquí voy a poner tiempo. Y en el eje Y cuenta cuántos problemas son capaces de solucionarlos dado cierto recurso. Entonces, cada una de estas lineecitas son códigos y algoritmos comerciales, académicos, lo que sea, hechos para resolver este tipo de problemas. ¿Sí? Y esta comparación, pues en su momento fue la más grande que se hizo y como que comenzamos a no solamente a verificar qué sirve y qué no sirve, sino también como a darnos, como mostrarle al mundo varias cosas. Entre ellas, el hecho que existe todavía una diferencia. En la línea aquí, la superior, es algo que llamamos el mejor virtual. Para cada uno de los problemas de optimización, sacábamos el mejor algoritmo y eso es como si fuese el super algoritmo. Si en la comparación hubiese uno de estos métodos que fuera dominante con respecto a todos los demás, básicamente sería exactamente lo mismo al mejor virtual, que no es el caso acá. Entonces, ¿qué significa esto? Uno debería tener flexibilidad al momento de resolver estos problemas. Puede que ciertas técnicas, descomposición en un caso, branch and bound en el otro, funcionen mejor dependiendo del problema. Pero bueno, esto fue lo que encontramos. Ese algoritmo de los 80s, sorprendentemente, sigue siendo bastante relevante para estos métodos y todavía hay mucha tela por cortar. Entonces tengo un par de papers en mejoras algorítmicas y teoréticas de este algoritmo. Y finalmente implementación, bien sea en software comercial o en software libre, de hecho. Es otra parte que a mí me encanta y es poner como este tipo de ideas a disposición de la comunidad, que alguien pueda llegar y utilizarlo si es que le parece relevante y si le parece interesante. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿para qué hemos utilizado esto? Tenemos trabajo de nuevo en manufactura, diseño de redes de manufactura y operación de las mismas para, en el caso de distribuida o centralizada, tenemos, desde mi tesis de maestría me gustó mucho el tema de destilación catalítica, entonces cómo operar y cómo diseñar este tipo de equipos que son bastante complicados. Planeación y scheduling de operaciones de refinería y optimización de mantenimiento. Entonces, eso era, llamémoslo, como la versión pasada o la versión más tradicional de mi investigación. Y sinceramente, aquí podríamos quedarnos todo el tiempo y me podría meter en cada una de estas cajitas y tener todo un asunto, pero pues les voy a hablar de otro tema que también me fascina. Y ese otro tema que me encanta es física, ¿cierto? Entonces, ¿por qué de física? ¿Cierto? Y voy a darles un poquito de historia de la física que a mí me gusta. Entonces, como toda esta línea de pensamiento comenzó con una observación a finales de 1800 con Pierre Curie, que luego gana el premio Nobel, en donde él toma un imán, ¿cierto? Comienza a calentarlo, y cuando pasa de cierta temperatura, deja de ser imán, deja de estar imantado, deja de atraer metales. Entonces, hombre, pues esto le explota la cabeza a cualquiera, ¿cierto? Porque uno dice, ¿cómo es posible que el comportamiento de un sistema físico cambie de una manera tan radical? Sí, asumiendo que para ese entonces ya se sabía como que la naturaleza tendía al estado de menor energía, entonces, ¿por qué el estado de menor energía
habría de cambiar tan rápidamente en una cosa llamada transición de fase. Entonces, podemos nosotros comenzar a hacer un modelo mental de lo que es un imán. ¿Sí? Entonces, por favor, síganme la corriente acá. Esta imagencita de acá es un imán. ¿Cómo así que es un imán? Vamos a asumir que un imán está compuesto de partículas indivisibles que también están imantadas, que pueden ser imantadas hacia el norte o hacia el sur. Y la imantación la vamos a denotar por el color de cada uno de los píxeles acá. Entonces, verde es norte, rojo es sur, y podemos ver, digamos que en este caso, este material representaría lo que es un imán, ¿cierto? Porque tiene mucho más verde que rojo, entonces significa que está imantado. Y a medida que yo comienzo a elevar la temperatura de un momento para otro, ¡pup!, comienzan a voltearse hasta que llega un punto en donde hay tantos verdes como rojos, es decir, que se cancelan las cargas magnéticas y termino con algo que no es magnético. Entonces, este mismo modelo que les acabo de describir fue un modelo que propuso Lenz en 1920 y hoy en día se conoce como el modelo de Ising o de Ising, porque el estudiante de Lenz fue el que resolvió analíticamente el caso unidimensional, ¿cierto? 20 años después llegó Onsager, que es un gigante de la física estadística, y resuelve el caso de 2 dimensiones. ¿Sí? Luego le dan el premio Nobel de Física y todo el asunto. Y después de mucha investigación de parte de la comunidad en física, hasta los 2000 se llegó a un punto en donde dijeron, en más dimensiones no podemos solucionar este problema analíticamente. No podemos. ¿Por qué? Porque de nuevo nos encontramos con esta barrera de complejidad computacional. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cierto? Bueno, pues podemos escribir la función de energía de esta imagencita de acá como si fuese una suma de las interacciones que hay entre los vecinos, que es este término de acá, ¿cierto? Más la interacción que tienen con el ambiente, que es este otro término de acá. Y en física, bueno, esto es bastante relevante. ¿Por qué? Porque luego llega Wilson en el 71 y sale con esta noción de universalidad, en donde como sistemas en el mismo número de dimensiones y simetrías pasan a través de transiciones de fases similares, ¿cierto? Y se gana el premio Nobel del 82. Más recientemente, de hecho, la mitad del premio Nobel de este año con Giorgio Parisi, él también habla de mecánica estadística y tiene un montón de resultados acerca de este modelo. Entonces, en física esto es bien importante. Hablando de optimización, esto también es relevante. ¿Y por qué es relevante? Bueno, porque este modelo de optimización es un subcaso de nuestra optimización discreta no lineal que estábamos hablando antes. ¿Sí? Si toda mi no linealidad es cuadrática, si no tengo restricciones y todas las variables son binarias, que cabe bien dentro de la descripción que yo estaba dando, la función de energía corresponde a lo que es un problema de optimización discreta no lineal. Entonces, ok, así como que vamos conectando puntos, ¿cierto? Bueno, pero seguimos hablando de física. ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, aquí viene lo que se llama la hipótesis adiabática de Einstein, en donde dice, mire, si yo tengo un sistema que puede, y lo afecto adiabáticamente, es decir, suficientemente lento, sin interacción con el ambiente, puedo hacerlo transicionar entre todos los posibles estados energéticos. Eso es interesante, ¿cierto? Porque yo puedo comenzar a diseñar un algoritmo para llegar a estados energéticos que me interesen. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fácil. Tengo un sistema, y entonces un sistema es un conjunto, llamémoslo de partículas, ¿sí? Y dichas partículas que se comportan de forma cuántica, ¿cierto? Están cuantizadas, es 0 o 1 y nada en la mitad, ¿cierto? Les permito interactuar las unas con las otras y dejo que el sistema esté en un estado energético bien definido. Y dicho estado energético, entre todos los posibles estados energéticos que puedo tener, tiene un ranking. El segundo menor estado energético. Ok, no hay problema. Luego cojo este sistema, cierro la caja, comienzo a modificarlo y lo llevo a cabo por una cosa que se llama, digamos, una transición adiabática o una evolución de acuerdo a las ecuaciones de Schrödinger, sin medirlo, sin ruido, a 0 Kelvin. Y cuando llega a este estado final, va a estar parado en un estado energético que tiene el mismo ranking en donde comenzamos.
¿cierto? Y todo esto es una propiedad de las ecuaciones de Schrödinger, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto? Miren, sencillo. Digamos que este es nuestro estado inicial. Creo que pueden ver mi, mi cursor. Entonces, vamos a estar parados en este estado. Y si lo modifico suficientemente lento en esta caricatura que tenemos de la función de energía, cuando llegue al estado final, que es este de aquí abajo, también voy a estar en el estado de menor energía. Esto es súper útil. ¿Cómo va a ser útil esto para nosotros? Pues miren, hay problemas de optimización que nos interesa resolver. Entonces la propuesta es la siguiente. Tomen el problema que les interesa, lo escriben como la función de energía de un sistema cuántico. Luego ya lo escribo y lo tengo en algún lado y esa va a ser mi meta. Yo quiero llegar allá. Más que llegar allá, quiero resolver ese problema. ¿Cómo voy a llegar a ese punto? Pues tomo otro sistema que me sea fácil construirlo, al cual le conozca el estado de menor energía. Arranco desde ahí, entonces lo pongo en el punto de menor energía, es fácil de construirlo, cierro la caja y llevo a cabo una evolución adiabática hacia este estado final que ya diseñé, porque me interesa resolverlo. Si hago las cosas bien, al momento de abrir la caja tengo 100% de probabilidad de encontrar mi solución óptima. Entonces, tenemos física ayudándonos a resolver este problema. ¿Ok? Listo. Perfecto. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a hacer esto? Estábamos hablando de sistemas cuánticos, entonces, pues utilicemos un computador que sea cuántico. ¿Y eso qué significa? Hay varios modelos de computación cuántica, ¿sí? Entonces, el primero que vamos a hablar es Quantum Annealing, traduce a recocido cuántico, y tiene cierta equivalencia a lo que, al Simulated Annealing, al recocido simulado, en donde uno simplemente como que ve un fenómeno natural, que es el caso de tener cristales en un metal y cuando los enfría de cierta velocidad, como que se ajustan y quedan más duros y todo el asunto. Esto es más o menos parecido, en el sentido que es la representación dentro de un computador de un fenómeno natural. En particular, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como las garantías estaban dadas para una evolución adiabática a 0 Kelvin, que definitivamente no es práctico en términos como no podemos construir una máquina a 0 Kelvin. Lo que sí podemos hacer es intentarlo muy, muy duro y llegar a una temperatura suficiente, pues lo más baja que podamos, y llevar a cabo esta transición lenta. Ahora, cuando la gente dice lenta, ¿a qué se refiere? ¿Un año? ¿La edad del universo? De hecho, dependiendo del sistema, puede ser relativamente rápido. Estamos hablando de microsegundos, ¿sí? Entonces, llevan a cabo esta evolución en microsegundos, que igual es lenta, y como está frío y completamente aislado, podemos intentar implementar de forma práctica este algoritmo que les acabo de describir. Entonces, de nuevo, en un estado inicial desordenado, ¿cierto? ¿Por qué desordenado? Porque el estado puede que para el estado inicial estar desordenado sea el estado de menor energía. Y ahí quisiera yo comenzar. Voy a llevar a cabo una evolución a lo largo de un camino adiabático hasta un estado final que me va a llevar a la solución óptima, en donde las cosas van a estar alineadas, norte-sur, sur-norte, y esto simplemente es equivalente a ceros y unos en mi problema de optimización. ¿Sí? Ok, entonces hasta ahí vamos bien. Ahora, hay otro tipo de computadores cuánticos. Hay unos que se llaman computadores basados en compuertas o gate-based computing. Y aquí lo que se tiene son estas compuertas cuánticas, tienen su equivalente con las compuertas lógicas clásicas, en donde uno puede hacer operaciones de AND, OR, XOR y todas esas cosas. Aquí, en el caso cuántico, son equivalentes a operadores. En una forma de entenderlo, son como matrices que multiplican estos estados cuánticos. Obviamente no tenemos tiempo para recorrer qué es lo que significan estas matrices, cómo es que funcionan, pero para términos de optimización vamos a enfocarnos y vamos a decir que para esos computadores cuánticos uno puede implementar algoritmos. Y un algoritmo es una receta de estas compuertas, ¿cierto? Esos algoritmos que están diseñados para resolver los mismos problemas de optimización que nosotros estábamos hablando, estos modelos de Ising o estos
modelos cuadráticos sin restricciones binarios, Quadratic Unconstrained Binary Optimization. Los algoritmos que existen para eso, lo que intentan hacer, de forma caricaturesca de nuevo, es intentar seguir este camino adiabático. Entonces, cada una de estas versiones discretizadas es una serie de compuertas que simplemente en un punto me llevan hasta el camino adiabático y en otro me permiten avanzar. Y en la aplicación iterativa de estos algoritmos podemos llegar a solucionar estos problemas. ¿Ok? Bueno. Y si han estado siguiendo las noticias, los computadores que tienen la IBM, Google y todo esto, la mayoría están hechos son de estos algoritmos basados en compuertas. Los de recocido cuántico, el más conocido se llama D-Wave. Pero bueno, ¿y esto funciona o no funciona? ¿Cierto? Porque no, bueno, tal vez no estaría hablando si no funcionara. Pero el hecho es que, ¿qué les voy a mostrar acá? Esta gráfica, de hecho, no la generé yo, sino la generó el grupo de investigación del Laboratorio de Los Álamos, que también tiene acceso a este tipo de máquinas. En el eje X tienen el tiempo de computación. En el eje Y tienen una medida de la calidad de la solución de un problema de optimización, que le llamamos gap de optimalidad, ¿cierto? Y para aquellos que están familiarizados con esta comunidad, estas líneas azules van a ser familiares porque corresponden a utilizar un solver llamado Gurobi, ¿cierto? Que funciona muy bien para optimización lineal discreta y en estos días cuadrática discreta. Y entonces estas son estas dos líneas. Y uno dice, ok, y estas dos líneas, las otras líneas ¿a qué corresponden? Corresponden a algoritmos heurísticos clásicos. Y uno dice, ¿y esto de aquí verde qué será? Si uno hace zoom, ve que esta línea verde corresponde a D-Wave, a la máquina de recocido cuántico, y es capaz de llegar a soluciones de calidad superior a todos los demás métodos en órdenes de magnitud menos tiempo. Claro, si tengo un optimizador parado al frente, él me va a decir, pero David, esto es un heurístico, no tenemos ninguna garantía, no hay ninguna cosa que me diga que esta es la solución óptima global, usted solamente puede hacer esta gráfica porque sabe cuál es la solución. Independientemente de lo que sea, son órdenes de magnitud de los que estamos hablando. Entonces, por lo menos interesante sí es, eso sí. Ahora, está limitado por el tamaño actual de los computadores y su conectividad y requiere un montón de más cosas. Por el otro lado, esos algoritmos que tenemos basados en compuertas, ¿qué tipo de algoritmos son? Son algoritmos, el más conocido se llama QAOA, Quantum Approximate Optimization Algorithm, es un algoritmo de aproximación. Entonces, no sé si estén familiarizados con los algoritmos de aproximación, pero dado que nos interesa resolver en práctica estos problemas que son complicados y que no vamos a poder correr en tiempo polinomial, hay una comunidad que está desarrollando algoritmos que corran en tiempo polinomial y que aparte me den garantías de qué tan buena va a ser mi solución. Un ejemplo, como estos algoritmos no corren, o sea, como los problemas iniciales pertenecen a esta clase de complejidad a la cual me tomaría un tiempo exponencial de resolverlos, pero estoy seguro que llego a la mejor solución al 100%, si lo ponemos en términos porcentuales. Hay otra comunidad que dice, bueno, yo puedo salir con un algoritmo, el cual corre en tiempo polinomial y garantiza que para esta familia de problemas obtiene una solución que sea, no sé, 95% de la solución óptima. Y tengo garantías teoréticas, ¿sí? Puedo escribir fórmulas y está garantizado llegar así. Esto pues definitivamente vuelve muy interesante poder solucionar este tipo de problemas. Y en términos cuánticos, bueno, cuando proponen este tipo de problemas, este tipo de algoritmos, como que fue un terremoto en esta comunidad de aproximación porque fueron capaces de describir y probar teóricamente que el radio de aproximación para ciertos problemas era mejor que cualquier algoritmo clásico conocido. Entonces, sí, para este tipo de algoritmo que es muy específico, que se llama E3, LIN2, QAOA, daba el mejor radio de aproximación que se conociera a la época. Lo han mejorado desde entonces y está toda la discusión, pero por lo menos esto es súper interesante.
en términos teóricos. Entonces, pues bueno, chévere estar como al frente de este nuevo tema. Ok, entonces, sería irresponsable de parte mía como emocionarlos mucho al respecto de cómo están las cosas en términos de computación cuántica, sin como ser muy claro al respecto. Entonces, esto está actualizado de la semana pasada. Y comencemos por lo básico. Hay muy pocos, llamémoslo, demos de aceleración cuántica disponibles, ¿cierto? Que lo hayan logrado, que haya una aplicación en donde un recurso cuántico sea mejor que todos los recursos clásicos con los que se ha podido comparar. De esos hay más bien poquitos y los problemas son construidos especialmente para que funcionen bien. Ahora, no hemos llegado al punto de lo que llaman ventaja cuántica, en donde definitivamente para un problema con aplicaciones exista ya un computador cuántico capaz de resolverlo que los demás computadores no sean capaces de resolverlo, y más que eso, que uno tiene que estar completamente demente al intentar resolverlo con recursos clásicos. Todavía no estamos allá, desafortunadamente. Lo que sí tenemos son 3 muestras de lo que llamamos supremacía cuántica. Y esto de supremacía cuántica es un problema matemático bien definido, ¿sí? En donde si somos capaces, el problema al momento de solucionarlo va a ser exponencialmente más rápido que en un computador clásico. Y los 3 ejemplos en el 2019 fue el experimento de Google, de Sycamore, y seguido de 2 experimentos del grupo de GFI en China, con Yu Zhang y Shuzhong Ji. Entonces, el primer paper, que en el chip que se llama Sycamore, que es un árbol, ¿cierto? Básicamente sorprendió a todo el mundo, porque primero, el paper se filtró a través de NASA, de hecho, en donde decían, estamos resolviendo un problema en 5 minutos en un computador cuántico que le tomaría al computador más grande del mundo 10.000 años. El computador más grande del mundo es manejado por la IBM y en en menos de un par de días sacaron una respuesta diciendo, no, ustedes estimaron mal, en el computador clásico no tomaría 10.000 años, sino cierta cantidad de días. Bueno, eventualmente se ha ido afinando este estimado, pero aún así son 5 minutos contra 10. Ya, órdenes de magnitud mejor, se probó supremacía cuántica. Después los ejemplos de los chinos han sido muy interesantes porque uno está hecho con un tipo de computadores basados en fotones, en luz, y el segundo lo hicieron fue copiando más, no copiando, sino expandiendo la arquitectura que hizo Google. Entonces también fue una verificación de la primera observación. Ya estamos en esa época. Y más que todo, en este momento estamos en un momento en donde estos computadores están comenzando a salir y todos queremos descubrir aplicaciones interesantes y útiles en dónde utilizarlos, ¿cierto? Y no soy yo el que dice esto, sino en el 2020, que es el año pasado, en medio de un año de pandemia, hubo una inversión de 22 billones de dólares a nivel mundial en este tipo de tecnologías. Entonces, definitivamente hay un gran interés. Finalmente, este último experimento, y puse aquí la imagen del sabio por el cual le pusieron el nombre al chip, en un poquito más de una hora solucionaron un problema que inclusive en el mejor supercomputador y con los mejores algoritmos tomaría 8 años por solucionar. Entonces, bueno, ya estamos ahí, ¿sí? Ok, entonces, como yo estoy en ingeniería química y no hay mucha gente que esté trabajando en esto, me invitaron recientemente a escribir como un reporte de, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Cierto? Esto va a afectar a la ingeniería química y me parece importante compartirlo con ustedes también porque es relevante para la investigación de operaciones. E identificamos 3 pilares. Entonces, el primero es química, química computacional. La química computacional es difícil de simular porque, como se comporta de acuerdo a la mecánica cuántica, requiere una cantidad exponencial de recursos para resolverlo. Ay, se me está acabando el tiempo. Entonces, ¿qué mejor que tener un computador que se comporte de acuerdo a las mismas reglas que son difíciles de simular? Como que no mucho, ¿cierto? Entonces, utilizar computadores cuánticos para expresar mecánica cuántica es, de hecho, la motivación inicial que tuvieron este tipo de aparatos. Entonces, y va a servir para
evaluar moléculas más grandes y un montón de cosas que son muy interesantes. Y entonces ese es uno de los pilares. El segundo tiene que ver con Machine Learning. Entonces, en Machine Learning va por dos lados el asunto. En ingeniería química, cómo hacer estas computaciones de mecánica cuántica toma tanto tiempo, entonces prefieren utilizar algoritmos de machine learning para descubrir cuál es la información que está debajo de ellos. Para tener un algoritmo de machine learning, bueno, uno necesita tener datos de entrenamiento y los experimentos químicos son muy costosos. Entonces es preferible tener un computador capaz de simular cómo se comporta la química para sacar el dataset e entrenar modelos de machine learning. Más que eso, pues si ustedes están en machine learning sabrán que una parte muy importante de ellos son resolver problemas de optimización. El proceso de learning, de aprendizaje, es resolver un problema de optimización, minimizando una pérdida con respecto a ciertas restricciones. Entonces, si aceleramos optimización, aceleramos machine learning. Precisamente, y ya hay toda una comunidad de quantum machine learning y deep learning y todo este tipo de cosas. Finalmente, en términos de optimización, hay dos ramas. Una en optimización continua, en donde están derivando algoritmos para acelerar, digamos, todos basados en el hecho que es posible que podamos llevar a cabo operaciones de álgebra lineal más rápido. Y si uno puede hacer álgebra lineal más rápido, puede resolver sistemas cuadrados más rápido, resolver el sistema de Newton y este tipo de cosas se aceleran. Por otro lado está la parte de optimización combinatoria, que era lo que yo les estaba mostrando. Escriban su problema de optimización en forma de la energía de un sistema cuántico y a eso aplíquenle algoritmos, ¿sí? Y pues obviamente esto se relaciona uno con el otro. Entonces, bueno, en términos de los métodos de solución para optimización combinatoria, que es lo que yo trabajo, tenemos a un lado los métodos clásicos basados en divide y conquistarás, pueden utilizar esta cosa de teoría poliédrica, garantías de optimalidad global tienen, hay códigos muy eficientes, pero pues en el peor de los casos vamos a terminar enumerando todo y no queremos hacer eso, ¿cierto? Por el otro lado, los métodos cuánticos están basados en este método de mínima energía, existen unos algoritmos de tipo variacionales, sacan fenómenos de la mecánica cuántica y eso es lo que supuestamente les hace ser más rápidos. En términos de optimización, las garantías de convergencia solo son locales, ¿cierto? Y los computadores no son muy grandes que digamos, entonces tenemos como este potencial de llegar a este punto. Entonces, Dios, quedan 10 minutos, entonces voy a acelerar en esta parte. ¿En qué estoy trabajando en estos días? Estoy trabajando en la compilación para estos computadores de recocido cuántico. Estoy trabajando en cómo escribir modelos de optimización, digamos, para problemas, llamémoslo como básicos, entonces en términos de coloración de grafos y conjuntos estables y todo el asunto. Y esta parte me gusta mostrarla porque también como que ataca dos puntos que vale la pena discutir. Y uno de ellos es pues el trabajo que estoy haciendo, el otro es la cantidad de desinformación que está por ahí. Entonces hay que leerlo con mucho cuidado. ¿Y por qué lo muestro? Bueno, esta nota salió diciendo que IBM y la ExxonMobil estaban desarrollando algoritmos para solucionar problemas gigantescos, ¿cierto? Esto está basado en un blog que sacó la IBM, en donde estaba escribiendo el trabajo que nosotros estábamos haciendo, en donde estábamos escribiendo problemas de ruteo que eventualmente tienen aplicaciones para diseñar, por ejemplo, la red de suministro de gas natural a nivel mundial en términos cuánticos, ¿cierto? Pero, y ahí viene el pero, el tamaño de la instancia que estábamos resolviendo era esto. Era un solo depósito, 3 nodos. Entonces, fíjense cómo de esto a un problema gigante, definitivamente hay mucha tela por cortar. Entonces, mi recomendación, por favor, tómenla con calma y lean, mejor dicho, no crean la primera noticia, y esto es un portal grande, que les salga de esto. Y pues eso, otro de los temas que yo estaba trabajando. Entonces, creo que me quedan 10 minutos. Lo que voy a hacer es, como siempre a uno se le termina el tiempo, pero voy a cerrar comentándoles que la charla de aquí se llama, no es en computación cuántica, sino en alternativas modernas para solucionar estos problemas. ¿Y por qué alternativas modernas? Porque existen
no hemos llegado al punto en donde hemos descubierto el famoso transistor cuántico, el sistema físico que represente estos sistemas cuánticos. Entonces hay gente que dice, no, utilicemos superconductores, utilicemos átomos, utilicemos láseres, utilicemos cuantos topológicos que ni siquiera han podido construir. Todo esto para llegar a poder observar este tipo de comportamiento cuántico. El hecho es que hay algo muy interesante que ha venido sucediendo y es que se han desarrollado tecnologías intermedias que igual, sacándole provecho a hardware específico, pueden llevar a cabo ciertas simulaciones o ciertas optimizaciones más eficientemente. En particular, esto de IceQ. Entonces, actualmente hay papers utilizando GPUs, unidades de procesamiento de tensores, semiconductores, implementaciones digitales, máquinas coherentes de icing, y entonces tenemos todo esto. Finalmente, voy a cerrar con lo siguiente. Ok, volvamos a MINLP, volvamos a discreto no lineal. ¿Qué podemos hacer? Entonces, aquí está la receta. Si tienen un problema mixto entero no lineal, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tienen variables continuas, las discretizan. Si tienen variables enteras, las binarizan. Si tienen restricciones no lineales, uno siempre las puede reducir a cuadráticas, es decir, la cuadratizan. Y si tienen restricciones, las penalizan. Y ya, se acabó la reformulación. Ahora, una cosa es que sea posible, otra cosa es que sea práctico. Esto trae un montón de problemas en términos de lo que podemos resolver. Entonces, mi propuesta es, si se acuerdan que yo les había estado hablando de descomposición antes, uno debería poder sacar algoritmos de descomposición en donde separemos nuestro problema original en partes en las cuales podamos solucionar más eficientemente. Ahora, el cambio de paradigma es que las partes nuevas que tenemos simplemente van a ser aquellas que podamos resolver eficientemente con computadores cuánticos o con métodos modernos de computación y todo el asunto. Es decir, saquémosle subproblemas cuadráticos sin restricciones y binarios a nuestro mixto entero no lineal. Y yo no soy el único que está pensando en eso. Hay un montón de propuestas ahí. Definitivamente el tiempo no me va a alcanzar, ya se me está acabando todo esto. Les quería mostrar uno de estos algoritmos con los que salimos, que es basado en geometría algebraica. Y definitivamente no tenía el ejemplito en donde les mostraba que por qué funcionaba y si uno comenzaba desde un punto estaba garantizado a converger y por qué la gente no utilizaba estos métodos antes, porque precisamente salir con estas direcciones es un trabajo súper difícil. Ahí está toda la complejidad del problema, pero si uno tiene estas direcciones puede llegar a la solución de forma polinomial y la propuesta que nosotros hicimos fue encontrar estas direcciones utilizando un computador cuántico, ¿cierto? Entonces se vuelve esto en un algoritmo híbrido cuántico clásico. Utilizamos el computador cuántico para que es bueno, no para todo. No nos va a reemplazar toda la computación que tenemos, no la vamos a reemplazar con computadores cuánticos de momento. Y si me preguntan, en ningún momento pronto. Pero sí va a servir para solucionar problemas bien definidos, bien específicos y bien complicados para computación clásica. Entonces ahí está la propuesta. Utilicémoslos para lo que sirve. Aquí tenía unos resultados en donde simplemente hubo motivado con el desarrollo del algoritmo anterior. Lo que hicimos fue, antes de utilizar el computador clásico, nos dimos cuenta, oiga, este algoritmo nadie lo había visto desde hace años y hay ciertas aplicaciones que tienen la estructura matemática para resolverlo analíticamente, ni siquiera con un computador cuántico o con un computador clásico, podemos resolver ese problema de encontrar las direcciones analíticamente. Y fuimos y lo implementamos y logramos 100%, 100 veces aceleración con respecto a la competencia, ¿cierto? Y este problema aparece, se llama un problema de restricciones de cardinalidad cuadrático. Y es como, hombre, no lo hubiésemos visto si no estuviésemos pensando en cuántico en el primer lugar. Entonces, ¿cómo pueden ustedes aprender esto? Dado que se me acabó el tiempo y no tenemos todo el tiempo para hacer una clase, lo que yo sí hice fue yo dicto una clase de esto en Carnegie Mellon, ya dictamos la primera versión el año pasado y la segunda versión le metimos algo de Machine Learning este año y más que todo
lo que les decía, a mí me gusta esto del software libre y de la diseminación, simplemente como pasar la información a otros. Entonces, todo esto está gratis online. Si quieren aprender esto, tenemos los códigos, las grabaciones, las notas, las diapositivas, todo está ahí. Entonces, los invito, si en verdad les emociona esto, por favor, que se pongan ahí. Más allá, actualmente estoy trabajando en NASA, ¿cierto? Pero yo voy a comenzar una posición de profesor en la Universidad de Purdue, en el estado de Indiana. Es una de las universidades más grandes de los Estados Unidos y la propuesta es trabajar en la parte de computación cuántica enfocado en ingeniería química. Si les interesa, porque vamos a estar trabajando de la mano con el Instituto de Ciencias e Ingeniería Cuántica de Purdue, si les interesa, por favor, consideren hacer un doctorado conmigo o en mi grupo de investigación. Hay gente maravillosa en ese departamento y aún si no es cuántica, hay un montón de oportunidades en este departamento. Entonces, piénsenlo, ¿sí? Si es el caso, nos vemos en 2 años. A futuro, para cerrar la charla, resolver estos problemas de optimización discreta no lineal es algo retador que requiere desarrollo algorítmico, de hardware, de modelos, y la propuesta que yo les estoy haciendo es, tenemos estos nuevos computadores, algo podemos utilizar de ellos para resolverlo más eficientemente. ¿Por qué? Porque este tipo de problemas aparecen en todo lado. A mí me interesa mucho el tema de energía, entonces esto de sistemas de energía y cómo podemos enfrentar esos retos gigantes que se nos vienen encima en términos de calentamiento global y todo, tenemos que intentar solucionar estos problemas, ¿sí? Entonces, yo creo que estas herramientas nos van a servir. Finalmente, pues tengo un montón de agradecimientos. Uy, de hecho se me escribí mal agradecimientos. A la gente con la que he trabajado, bien sea en Carnegie Mellon, en NASA, en ExxonMobil, en Amazon, y en especial un agradecimiento a los organizadores de este evento por invitarme y por darme el chance de compartir esto. En especial a Mariana Cócola, que estuvo detrás de toda esta organización. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y si tienen alguna pregunta, por favor. Muchísimas gracias, David. No veo preguntas en el chat. Yo tengo una pregunta Por por supuesto. ahí. Sí, el, el curso, este material que estuviste preparando del curso este, ¿vos suponés que la gente ya sabe física cuántica? ¿Lo das dentro del propio curso? O sea, ¿cuáles los prerequisitos que te imaginás? O sea, Sí, para la... la pregunta está maravillosa y la verdad, les voy a mostrar. En vez de inventar cualquier cosa, les voy a mostrar la respuesta. Si uno le da clic Dale. a esto, lo primero que abre esto es los objetivos de este curso y dice que prerequisito, aunque esta clase no tiene prerequisitos explícitos, deberían saber, qué sé yo, cálculo, algoritmos, álgebra lineal. Conocimiento básico en física es recomendado, pero ningún conocimiento pertinente en mecánica cuántica se necesita. Este curso está diseñado para gente de investigación de operaciones. Este curso Bien. lo hicimos con la idea que uno no necesita saber mecánica cuántica para entender computación cuántica, ¿cierto? Entonces, lo enseñamos de vez en cuando por si alguien quiere aprender y la versión de este año de hecho tiene un componente mucho más grande en mecánica cuántica porque nos aliamos con el departamento de ingeniería eléctrica y de computación y entonces pues queríamos enseñar algo más de esto, pero no hay ningún prerequisito. Cualquier estudiante de investigación operativa está más que preparado para trabajar en este curso. Acá hay una pregunta de Mariana. Mariana dice, bueno, felicitaciones David, excelente presentación. Usando computación cuántica, ¿es posible determinar cuán lejos se está de la solución óptima global del problema? Ok, la respuesta es no. Y la respuesta ni siquiera es solamente para computación cuántica, sino para computación en general, ¿cierto? Cómo funcionan estos algoritmos exactos es que ellos llevan a cabo esta exploración en los nodos
y eventualmente informan a partir de lo que ya han visto, tienen como una cota inferior. Entonces sí, dan un estimado de qué tan lejos están, pero eso solo se sabe en el proceso de exploración. Si yo solo te doy la solución factible con un heurístico, tú no sabes qué tan lejos estás de la solución óptima. Ahora, esta respuesta es un poquito más larga. Para ciertos problemas, uno puede sentarse a escribir la teoría y definitivamente tienen que ser problemas muy bien estructurados para que no se vuelva imposible sacar esos resultados teóricos, pero dependiendo, el último algoritmo, el que les mostré, el de Quantum Approximate Optimization Algorithm, el QAOA, sí tiene garantías. Entonces, digamos, uno puede decir, cuando estoy resolviendo el max code en un grafo 3 regular, ¿cierto? Si eso dice algo. La garantía que digo es, para esta familia de problemas, la solución que yo voy a retornar va a ser casi 70% de la solución óptima. Pero para una instancia en específico, yo no sabría decirte si al momento de solucionarlo, si está en 70 o si es precisamente la óptima. Sé que está en ese rango. Entonces es un poquito complicado, llamémoslo así. Bien. Más preguntas, por favor. Si hay más preguntas, pónganlas en YouTube o pónganlas en King Conf, los que están en King Conf. Bueno, mientras tanto te comento, David, que tenés otras felicitaciones de Fernando Daniel Mele, de Andrea Nishahara Jun. Andrea Nishahara además dice muy interesante sobre todo la aplicación de este tema a los casos de la industria y a los problemas actuales. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, David, y esperemos, me- esperemos que verte pronto. ¿Me podés pasar por el chat el, el link al material que estuviste presentando, en particular al link al curso? ¿Te Por lo puedo supuesto, pedir? con muchísimo gusto. Te lo mando ahorita que dejé de compartir pantalla, que me di cuenta que Bien, estaba Janina, compartiendo ¿tenés todo. alguna pregunta? No, yo agradecer también, muy interesante. Para mí todo un tema nuevo, así que he aprendido mucho. Me asombró muchísimo el ejemplo de en horas, o sea, de poder resolver en tan poquito tiempo lo que hubiese llevado una supercomputadora, tanto más. Así que ese ejemplo es, creo que para gente como yo que nos introducimos en el tema es impresionante, ¿no? Realmente da como para, te llama de prestarle la atención. Así que David, nada, agradecerte la claridad y justamente los ejemplos concretos y que haya sido parte de la JAIO. Muchísimas gracias por la invitación. En verdad que me siento muy honrado de haber estado acá.